algo que me pasa cada vez que Apple lanza un producto nuevo y es que suelo fijarme en cuáles son las novedades que tiene ese producto. En los números, en el chip, en la ficha técnica. Al final, ese es mi trabajo. Y luego cuando me pongo a usarlo de verdad para hacer la review, hay bastantes cosas que me doy cuenta que no aparecen en estas fichas técnicas. Este de aquí es el iPad Air M4. Y si te soy sincero, no hay tantas cosas que hayan cambiado de este iPad respecto al M3, a la generación del año pasado. Pero eso no hace que el iPad Air no sea interesante. Todo lo contrario. Es un iPad en toda regla. Y para mí, considero que es el más equilibrado. Voy a contarte por qué. Vamos a dejar una cosa muy clara desde el principio. Si estás viendo este vídeo y tienes un iPad Air M3 y te estás preguntando si necesitas actualizar, no lo necesitas. Este Air M4 y el M3 del año pasado se parecen muchísimo. Ahora, que si vienes de un iPad normal o no has tenido nunca un iPad, quiero decirte que este de aquí es el iPad más equilibrado que considero que hace Apple. Mucho más que el iPad normal y mucho más que el iPad Pro. Mucho más. Apple no ha tocado la parte exterior, pero por dentro, las piezas que lo componen sí que son diferentes. El procesador M4 que lleva este es el mismo que ya teníamos en el iPad Pro del año pasado. Yo veo la línea de iPad un poco de este modo. Creo que el iPad Pro es como el que va empujando siempre, el que siempre suele tener las últimas piezas, las últimas novedades, la mejor pantalla, el procesador más tope que pueden meter dentro de un iPad, pero también el precio es mucho más elevado. Pero que justo al año siguiente, esas piezas nos las empezamos a encontrar también en el iPad Air. Es como el hermano pequeño que va heredando las camisetas de los hermanos mayores. Sin embargo, han cambiado ciertas cosas que sí que me parece que son relevantes. El procesador entre el M3 y el M4 no hay tantísima diferencia. Es sobre el papel un 30% de mejor rendimiento. Luego ha pasado de los 8 GB de RAM a los 12. Y aquí, tanto en procesador como en RAM, dirás, bueno, hay un salto grande. La realidad es que en el día a día no se percibe tanto. Para que te hagas una idea, el MacBook Neo, que ha revolucionado toda la industria, ese tiene 8 GB de RAM y está increíblemente bien. Y un procesador de móvil. El iPad Air es más potente que el MacBook Neo, pero la cuestión no es tanto qué es más potente, porque vamos a ser sinceros, ¿cuántos de aquí somos ingenieros de la NASA? ¿Cuántos arquitectos hay? Que sé que hay bastantes justo en esta comunidad, pero no todo el mundo necesita tantísima potencia. El iPad Air desde hace ya mucho tiempo te da demasiada potencia y el iPad Pro ya ni te cuento. Entonces, estos cambios en el procesador, que sí, son interesantes, no son cambios que vayan a afectarnos tantísimo en la vida real, o al menos desde mi perspectiva, pero hay un par de cosas que sí que, por ejemplo, me han gustado. Ahora incluye Wi-Fi 7, que hace que las tasas de transferencia sean mucho más rápidas. Y el nuevo modem que han colocado es el C1X, que es el mismo que nos encontramos, por cierto, en el iPhone Air. Y este chip celular ayuda bastante con el ahorro de la batería. ¿Es una revolución? No, en absoluto, no lo es. Llevo usando este iPad Air M4 desde que se anunció hace ya más o menos un mes. Dejé aparcado mi iPad Pro, es mi favorito, el iPad Pro de 11 pulgadas con el M5, y me puse a utilizar este. Y si te voy a ser sincero, hay pequeños detalles que sí que he echado de menos. Luego te voy a contar sobre ello. Pero en el uso real del día a día es exactamente el mismo. Yo utilizo el iPad, como te he contado muchas veces, para documentación. Una de las primeras cosas que hago por la mañana nada más despertarme es preparar mi café, pillo mi iPad, miro las noticias ahí, y si estoy trabajando en el guión de un vídeo suelo hacer los vídeos sobre el iPad. Envío emails, busco referencias y todo esto lo hace el iPad sin pestañear. El iPad es más demandante visualmente de lo que realmente parece. Primero porque su pantalla, aunque en este caso sea de 11 pulgadas, la resolución es muy buena, estos son muchísimos píxeles a los que estar dándoles información. Y luego, si utilizas un montón de aplicaciones, como es mi caso, Notion, Perplexity, Safari, herramientas de inteligencia artificial, herramientas de edición de fotografía, Lightroom. Y además de todo esto, utilizas el gestor de ventanas Stage Manager, que a mí personalmente me encanta. El iPad está haciendo un montón de tareas por debajo, en paralelo. Entonces aquí la RAM sí que es importante. Pero ya te digo, tenemos un MacBook Neo con 8 GB de RAM y funciona increíble. Mira, sé que hay mucha gente que dice que un iPad no puede sustituir un MacBook. Y estoy de acuerdo, casi en el 99% de las veces. Sin embargo, yo en el día a día, te voy a ser sincero, me gusta utilizar
utilizar mi iPad. Siento que el iPad es una herramienta muy personal. Me siento más cómodo llevándome un iPad a una cafetería que un Mac. ¿Por qué? No lo sé. Entre otras cosas porque siempre tengo los iPads con celular, uso la red 5G y no me tengo que conectar al wifi de ningún sitio. Cuando tengo que hacerlo, lo hago, no pasa nada, uso Surfshark y ya está. Pero siento que la sensación de cercanía de un iPad no te la da, por ejemplo, un MacBook. La pantalla de este iPad es una pantalla de 11 pulgadas retina. Es muy difícil que percibas los píxeles por mucho que te acerques. Sigue siendo LED, no es ProMotion, es decir, llega a un máximo de 60 y no a los 120 Hz que estás acostumbrado en el iPad Pro. Y aquí es el punto en el que echo de menos a mi iPad Pro. Y luego tiene 500 nits de luminosidad. Además está calibrado con P3, lo cual te va a permitir editar fotografías en Lightroom y tener una muy buena referencia de color. A mí personalmente me gusta mucho el iPad para retocar fotos. El trabajo que ves mío de edición en Instagram siempre lo hago en el iPad. Y ya que te estoy hablando de la pantalla, tengo que hablarte del sponsor de este vídeo, que se trata de Paperlike. Una de las cosas que hago nada más estrenar el iPad es colocarle el protector de pantalla de Paperlike. Se ha convertido como un rito después de cada unboxing y quiero contarte por qué. Utilizo mucho el iPad para escribir, para dibujar, y la textura del propio cristal en sí no es el mejor si quieres utilizar el Apple Pencil. Entonces, aquí está la solución. El protector de pantalla de Paperlike lo que tiene es una tecnología de nanodots. Imagínatelo como una rugosidad muy leve, pero lo suficiente como para que sientas una pequeña fricción cuando estás escribiendo, muy similar a la que sientes cuando escribes sobre un papel. Y además que esta fricción se siente muy natural. Uno de los motivos de por qué me gusta tanto es porque no desgasta tanto la punta como otros protectores de pantalla. Y luego, una de las cosas más importantes de nuestro iPad al final es la luminosidad y la nitidez con la que vemos las cosas. Ok, pues con el protector de pantalla de Paperlike no pierdes nitidez, sigues viendo todo de forma perfecta. Y de hecho, a mí hay una cosa que me gusta más, y es que tiene un poquito de capa antirreflejos, entonces hace que puedas utilizar el iPad de una forma mucho más cómoda ahí fuera. Quita los reflejos y le da esa especie de capa mate. Llevo utilizando Paperlike desde hace un montón de años, incluso antes de que fuesen patrocinadores del canal. Además, quiero darles las gracias porque este año hemos realizado una colaboración que se va a mantener durante mucho tiempo, y entonces vas a poder ver cómo voy integrando el Paperlike en diferentes momentos. De hecho, todos mis iPads, el iPad mini, el iPad Pro, este iPad Air, todos los iPads que tengo tienen protector de pantalla de Paperlike. En fin, te dejo un enlace en la descripción de este vídeo para que puedas obtener más información sobre los protectores. Y respecto al precio, sí, he estado ahí, yo también he estado buscando otros protectores que fueran un poco más económicos, pero al final, ¿sabes lo que me sucedía? Siempre volvía al mismo. Por la calidad que tienen merece la pena pagar ese extra. En fin, voy a contarte más sobre mi día a día utilizando el iPad. Otra cosa que hago con el iPad es consumir contenido. Sí, soy humano, me gusta consumir contenido, me encanta ver Netflix, me encantan los K-dramas, me encanta perder el tiempo como a todo el mundo. No soy un ser productivo 100%, me gusta disfrutar. Te voy a decir una cosa, llegar a casa, tumbarte en el sofá, pillar tu iPad y ponerte a echarte una partida es de las cosas que más me gusta hacer. Este M4 tiene reservados 9 núcleos para jugar, y eso te va a permitir poder jugar a prácticamente cualquier juego con unos gráficos espectaculares. Resident Evil, perfecto. Los juegos de Apple Arcade, te sobra. Y además tiene Ray Tracing por hardware, no por software. Otra cosa que me gusta son los altavoces estéreo. Entonces, puedes estar, por ejemplo, jugando con tu iPad, sostenerlo directamente así, que vas a poder tener el sonido tanto por un lado como por otro. No estás tapando las salidas. ¿Noto diferencia respecto a los altavoces del Pro? Imperceptible, al menos yo no demasiada. El iPad es compatible con el Apple Pencil Pro. Este lo sacaron especialmente hace ya un par de años para el iPad Pro, pero después lo hicieron compatible con el iPad Air del año pasado y también con ese de aquí. Vale, ¿qué cosas nuevas se incluyeron? Es un poquito más preciso, pero a mí hay un par de cosas que me gustan, como por ejemplo el barrel roll, y es que cuando tienes la punta del pencil cerca, pone una sombra y te indica justo dónde va a ir el iPad. Esto cuando estás escribiendo me parece que está muy bien. Ya sabes que a mí escribir con el iPad me encanta. Para mí este dispositivo es un dispositivo de capturar notas. Estás viendo una web, te llama la atención algo, pum, le haces captura y anotas cosas. Además que con el Paperlike eso es una joya. Se siente natural y no sientes como si estuvieses escribiendo sobre un cristal frío. Y luego ya cuando lo acompañas con el teclado, con el Magic Keyboard, ya tienes un ecosistema completo. Esto es lo más parecido que hay de un iPad queriendo ser un MacBook. ¿Lo consigue? No, no lo consigue. Hay un montón de cosas que fallan. Por ejemplo, el sistema de archivos a mí personalmente me gusta y al final he terminado encontrando la forma de hacerlo.
pero no es tan intuitivo como por ejemplo en Mac. Hay compatibilidades de periféricos que no están ahí, y en definitiva no es al 100% un MacBook. Si lo que estás buscando es un dispositivo de Apple que sea todoterreno, mira, creo que el mejor actualmente es el MacBook Neo, pero es otro dispositivo. Un iPad al final es un dispositivo de consumo, pero también de creación, y de creación sobre una pantalla táctil. Esto lo hace de forma brillante, pero quiero que tengas eso muy en cuenta. Considero que el iPad Air es el iPad más equilibrado de todos los que hace Apple. El normal está muy bien, pero sí que es verdad que no es lo último en tecnología. Siempre va dejando el normal como puerta de entrada, y ese lo veo más para un consumo multimedia. Pero si quieres crear sobre la pantalla, quieres dibujar, quieres utilizarlo como un cuaderno de notas, este de aquí es espectacular. Para mí el iPad Air, ya te digo, si no tuviese este acceso que tengo a toda la tecnología y no tuviese un canal de tecnología, este sería el que utilizaría. Mira, una cosa curiosa, hace unos años cuando fui a Japón, me compré un iPad y elegí el modelo Air, de hecho era el Air 2, y ese iPad me encantó, me acompañó durante un montón de años hasta que ahorré, y el siguiente que me compré fue el iPad Pro, que creo que tenía 10,5 pulgadas y era con el teclado. Esto fue mucho antes de mi canal de YouTube. Ahora mismo pienso en ese iPad Pro y realmente por qué pasé del Air al Pro, y ese Pro de hace muchos años está muy por debajo a lo que ahora mismo tenemos en un iPad Air. Esto es una locura. Me ha parecido que este año han hecho una aceleración menor, podría haber sido mucho más interesante si quizás hubiesen puesto una pantalla de 120 Hz. No hace falta Apple que sea OLED, pero al menos ponerlo a la par del resto. Pero es que el resto de cosas está genial, no hay nada de este iPad que diga, buah, necesito sí o sí un Pro, excepto la pantalla. Por la pantalla sí que es el motivo de por qué termino usando el Pro. En fin, espero que te haya gustado el vídeo, espero que te haya ayudado y como siempre, nos vemos en siguientes. Chao.